Hoy nos visita Juan José Larrea. Él es doctor en comunicación, licenciado en comunicación social, es periodista, es además director de DIRCOM, del grupo DIRCOM, una empresa dedicada a la comunicación. Ha sido por muchos años responsable del área de comunicación en la Defensoría del Pueblo de la Nación, comúnmente conocido como el Ombudsman de la Nación. Aparte, dirige y capacita a profesionales en empresas públicas y privadas. Ha sido asesor de legisladores nacionales en sindicatos, tanto de Argentina como del exterior. Tiene gran cantidad de publicaciones, es conferencista, no solamente aquí en Buenos Aires, sino a nivel internacional. Y hoy tenemos la suerte de compartir con él un momento. Gracias, Juan José, por venir a charlar con nosotros. No, el gusto es mío. Para mí es un orgullo estar acá compartiendo este lugar con ustedes. Nunca había estado, así que estoy muy feliz de poder charlar con vos, incluso de algo que me apasiona, que vivo, respiro y me fluye por la sangre, que es la comunicación. Bueno, a ver, contanos, ¿qué es la comunicación? Bueno, a ver, sería muy largo explicarlo y desde un punto de vista teórico, y yo soy un eterno aprendiz, pero vamos a basarnos básicamente en qué es la comunicación y tal vez para lo que nos pueda llegar a interesar a nosotros y a toda la audiencia, que tiene que ver con la comunicación desde un punto de vista personal y organizacional. Sí. Voy a empezar por la comunicación en sí. Después lo voy a dividir por personal y organizacional. La comunicación en principio, es indispensable porque todo el tiempo se comunica, ¿sabes? No hay manera, no hay forma de no comunicar. Si alguien en este momento puede estar pensando, bueno, si yo me quedo en silencio, no comunico. Es una comunicación también. Exactamente. El mismo silencio es una comunicación en sí mismo. Entonces, primero teniendo como premisa de que no se puede no comunicar, lo importante aquí es saber o entender, comprender, avisorar la importancia de gestionar esa comunicación. Ahora paso a lo personal y después a lo organizacional. ¿Por qué digo lo personal? Porque uno, empezando por vos, también por vos que nos estás escuchando, uno comunica todo el tiempo, como lo decía antes, y vos seguramente querés dar una imagen, una identidad, ¿no? Uno crea su identidad, esto lo dice la teoría, y la imagen es lo que el otro percibe de nosotros. Entonces yo puedo gestionar mi identidad. ¿Y qué sería comunicar la faz personal? Aquí divido en dos flechas si nos imaginamos un organigrama. Lo personal, la vida personal y la vida profesional. Tanto uno como otro, uno a la mañana en el mundo físico real, porque hoy tenemos el mundo virtual o la presencia remota, ambas no son lo mismo. Uno cuando se levanta a la mañana trata de peinarse, de ponerse la vestimenta que desea para la ocasión o para el día, gestiona esa identidad. En el mundo virtual, que podrían ser las redes sociales, todo aquello que me represente a mí remotamente o en un mundo virtual, hay que hacer lo mismo. Uno no puede dejarlo al libre albedrío. No hay un avión que pilotee solo desde el que arranca hasta que aterriza. Hay piloto automático, seguramente alguien está pensando, sí, pero la gestión de ese pilotaje debe existir siempre. Lo mismo en comunicación. Entonces, en la parte personal, vos tenés la verbal, ¿no? La comunicación verbal, la comunicación interpersonal, la comunicación no verbal. Sí. Dije la verbal, pero también digo la no verbal. Claro, los gestos, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Los gestos. El gesto que puedo llegar a hacer yo con mi rostro, los gestos que puedo llegar a hacer y que de hecho los estoy haciendo en este momento, moviendo mis manos y mis brazos. Mirarnos, no mirarnos, sonreír, estar serios. Todo eso es comunicación no verbal. ¿Y hay que gestionarla? Sí. Hay que ponerle atención. Claro. E incluso dependiendo lo que uno quiere comunicar, que ahora vamos a pasar a ese punto. Y en la faz organizacional, defino organizacional toda aquella organización que tenga más de 2 personas, que sea pública o privada, que sea pequeña, pequeña, mediana o grande, también debe existir una comunicación, una gestión de la comunicación. Existe la comunicación institucional, existe la comunicación corporativa. En todas esas facetas o aristas que uno se pueda llegar a imaginar, y de lo personal y lo organizacional, siempre uno tiene un objetivo, ¿sabes? Claro. Lo que se llama, tendríamos lo que es una estrategia. Que te pregunto,
no a vos, sino a quien nos está escuchando, donde perteneces, ¿conocés la estrategia de comunicación que tiene la institución? La mayoría te dice que no. La mayoría se queda pensando, tal cual como me estás mirando atentamente vos, y cuando lo analiza fríamente te dice no. Yo no conozco cuál es el objetivo primordial, principal, cuáles son los cómo voy a lograr ese objetivo. Puedo tener objetivos secundarios también, pero uno tiene en una estrategia de comunicación un objetivo que debe permanecer en el tiempo por los valores que representa esa institución para la sociedad y a lo que quiere apuntar. Y después tiene las tácticas comunicacionales temporales. Hay una que se mantiene en el tiempo y acá roza o se mezcla, se fusiona el tema de la reputación. ¿Qué sería la reputación en la comunicación? Es la consecuencia de una trayectoria que estuviste en tu organización o vos como persona, profesional o en la vida personal, estuviste manteniendo, cuidando, gestionando y que como consecuencia de esa trayectoria, permanencia en el tiempo, dio como consecuencia la reputación, que pudo haber sido o podrá ser buena o mala. Si es mala, habrá que revisar los por qué. Es muy interesante lo que vos decís, porque en cierta forma uno está vendiéndose. Obvio. ¿Sí? En lo personal también. Sí, señora. Y esto de que uno se comunica no solamente con las palabras, sino con los gestos, con las miradas, con la vestimenta, con el arreglo. Exacto. Va creando la imagen. Sí, sí. La imagen desde lo personal y la imagen institucional también. Exacto. Y a veces las imágenes que se muestran, que se dan a conocer, no son realmente las verdaderas. O mejor dicho, no porque se quiera engañar al otro, sino porque hay un desconocimiento de esto que vos decís, que uno va formando en el otro la imagen propia. Exacto. ¿Sí? Entonces, muchas veces no mostramos lo que realmente somos. Sí, sí, es así. Por desconocimiento. Por desconocimiento en la materia que se llama comunicación. Exactamente. Por lo que decíamos antes que no se puede no comunicar. Como bien lo decís, uno comunica todo el tiempo, pero en el contexto que acabas de señalar, uno no estaría haciendo gestión de la comunicación. Liliana, hay algo muy importante que tiene que ver con que la comunicación es transversal a toda organización. No se puede estar sin comunicación. Bueno, te invito a hacer una pausa y seguimos. Y recién hablábamos, Juan José, de esto, que la comunicación tiene que ser transversal a toda la institución, ¿sí? ¿Qué pasa cuando determinadas áreas de una institución, hablemos de una gran institución, quedan como colgadas, como desdibujadas? Y entonces, bueno, no se la conoce, no se saben cuáles son sus acciones, cuál es su alcance. ¿Cómo podemos ir cambiando esto? Es muy interesante tu pregunta porque lo que comentás o preguntás suele pasar, sin temor a equivocarme, en la mayoría de las organizaciones, como bien señalaste, grandes, muy grandes. Bueno, acá el primer error, antes de ver cómo lo podemos solucionar, es el error de quien dirige o gestiona la comunicación. Podríamos llamarle el DIRCOM, el director de comunicación, que no está planteando una estrategia de comunicación integral y general para toda esa institución o empresa pública privada. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que hay que hacer es ya buscar una solución. ¿Cómo se busca? Replanteando esta estrategia. ¿Cómo la replanteo? Puede llegar a ser la pregunta. Perfecto. La estrategia en sí y el objetivo que nos habíamos impuesto y los objetivos secundarios y los cómo llegar a ellos, teniendo en cuenta obstáculos, etc., pueden seguir siendo válidos. Y lo que habría que reformar o reformular es la integración de las distintas áreas que uno piensa y considera que tal vez no las tiene tan en cuenta porque no son tan importantes para el fin que se está buscando. Este es un error muy común. ¿Puede existir un área que no tenga tanta importancia en el desarrollo diario de la empresa pública o privada, buscando ese fin de comunicación, una excelente reputación el día de mañana? Puede, tal vez sí, pero no debería ser dejada de lado. Todas las partes deben estar integradas.
aquí también quiero señalar que todas las partes deben estar comunicadas, deben entender el plan de comunicación, deben ser escuchadas. Como siempre digo, todas las ideas y las propuestas son bienvenidas de las partes que conforman este todo de una empresa. No son imposiciones, pero sí necesito tener, ni siquiera la obligación, necesito sí escucharte a cada una de las partes para yo poder munirme de más información, de más conocimiento, que no es lo mismo, y después con ello seguir perfeccionando mi estrategia de comunicación. Entonces podemos reformular un viejo refrán y decirlo así: la buena comunicación empieza por casa. Obvio, mira, es tan importante comunicar lo que hacemos como lo que hacemos. Yo puedo estar haciendo una labor espectacular. Yo puedo estar creando un producto excelente. Yo puedo tener una marca increíble. Pero si no la comunico, solo mi madre, mi padre o mis alrededores se van a enterar de ello. Yo puedo haber escrito un libro que es oro en polvo. Pero si no lo sé comunicar a ese producto que se llama libro, solo lo van a saber mis afectos más cercanos y voy a tener algún ambiente de mi casa lleno de libros ahí apilados porque nadie los va a consumir. Comunicar lo que hacemos, no es un trabalengua, comunicar lo que hacemos es tan importante como lo que hacemos. Ese producto que realizás, esa marca que desarrollás, si no la comunicás con el mismo ahínco que desarrollás ese producto, hay un error en tus procesos de producción final. Bien. Bueno, y ahora vamos a ir un poco, digamos, a un tema que nos atañe, que es la educación. Bueno. La mayoría de las universidades cuentan con radios. Esta, por ejemplo, Radio Soldados, es una radio universitaria. Pero bueno, las épocas han cambiado. No sé si decir nos han invadido las redes sociales también. Bien. ¿Cómo es el papel que van jugando todos estos medios de comunicación en la educación? En la educación, perdón que te repregunte, ¿en la educación para enseñar? No, en la educación o para difundir conocimiento de para difundir, o sea, para mostrar hacia el afuera lo que la universidad hace. Bueno, está bien, entonces estaríamos hablando de cómo comunicar mediante la utilización de plataformas como redes sociales desde una organización. Las redes sociales, Liliana, son parte, no muy grande, pero son parte de una estrategia de comunicación. Cuando yo hablaba de estrategia de comunicación, que te decía, tenemos un objetivo, tenemos los cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Cómo hacer para. Esa estrategia de comunicación tiene diversas herramientas que van a ayudar a cumplir ese objetivo. Entre ellas herramientas podemos mencionar algo que es el tesoro y corazón de toda estrategia de comunicación, que es una base de datos. Una base de datos hoy por hoy, para aquel que se le quiere imaginar, estamos hablando de una planilla de cálculo, mal conocido como Excel, que es una marca comercial. Es una planilla de cálculo donde uno tiene columnas y filas y donde ahí va gestionando, es muy importante lo que te digo porque es el corazón de la estrategia, uno va gestionando los públicos, no dije el público, los públicos a los que quiere llegar. A los que quiere llegar. ¿Por qué hice el énfasis o destaqué el singular del plural? Porque la tecnología hoy en día, no me estoy yendo de la pregunta de redes sociales, la tecnología hoy en día nos brinda la posibilidad de atomizar, fragmentar, dividir, separar a nuestro público y transformarlo en públicos. ¿Qué significa dividir, atomizar, fragmentar? Dividir mi base de datos, categorizarla, etiquetar a cada uno de los registros que tenga por lo que vos consideres. Sentimientos, gustos, ubicaciones geográficas, profesiones. Vos sabrás en tu estrategia de comunicación cómo dividir esa audiencia y transformarla en distintos públicos. Te podés preguntar, ¿por qué debería yo dividirla? Porque no necesariamente cada vez que comuniques algo pueda ser interesante para una parte de tu audiencia. Y si vos comenzás a difundir, a hacerle llegar a una parte de tu audiencia materiales que no son afines a ellos, los cansás. ¿Y sabes qué va a pasar cuando se cansan? Se van a alejar. Se van a alejar y cuando vean una publicación en un posteo tuyo de una red social, un correo electrónico que le envíes, un mensaje por aplicaciones de mensajería, o no lo van a leer o se van a dar de baja. Te dije el corazón de la estrategia de comunicación, que es una base de datos. Además tenemos diferentes herramientas como, además de una red social, correo electrónico, página web,
aplicaciones de mensajerías, publicidad online. Estamos hablando mucho de lo tecnológico. Después podríamos hablar de lo offline, ¿no? De un diario, de una radio, tal cual la concebíamos antes. Que dicho sea de paso, Liliana, antes no podíamos fragmentar nuestra audiencia en distintos públicos. ¿Por qué? Porque teníamos radio, diario y televisión. Y cada uno de esos medios, básicamente, transmitía a un todo. Porque iba a ese todo que vos no podías diferenciar. No podías saber qué estrato social te estaba consumiendo tu producto o información, qué edad, rango etario te estaba consumiendo. No podíamos, hoy sí. La red social es una de las partes maravillosas que nacen hace más de 15 años atrás, que al principio nadie le prestaba atención, que era un desprestigio poder citar una fuente de una red social hasta que cambió todo eso. Bueno, igual pasó con Internet, pasó con el correo electrónico, donde en las empresas no se permitía el uso de Internet y tampoco del correo electrónico. Después se dio paso al correo o email, después se dio paso a la libertad de poder navegar en una página web, muy de a poco, aunque suene extraño a personas adolescentes o jóvenes que nos estén escuchando. Y tampoco se permitía el acceso a las redes sociales, estaban bloqueadas en las computadoras de las oficinas. Hoy por hoy una red social, desde hace mucho, no hoy por hoy, tiene un protagonismo muy importante. Va fluctuando, en realidad, la utilización de cada una de ellas, ¿no? Y también dependiendo de la utilización en cada país. Vos me decís, ¿cómo sería la utilización de una red social desde un establecimiento educativo para con sus públicos? ¿Permanente? Con un objetivo claro, se lo impondrá la universidad, que creo yo debiera tener dos sesgos bien marcados. Uno de ellos es educar constantemente mediante la difusión en esas redes sociales y el otro difundir actividades que puedan llegar a ser de interés de esos públicos. ¿Puedo seguir explicándote más lo que se podría llegar a hacer en cuanto a las redes sociales si estamos con tiempo? Sí, hacemos una pausa y seguimos. Y seguimos charlando sobre las redes y cómo ir aplicándolas en forma lógica, coherente y para sacar su mejor beneficio. Mira, yo, por ejemplo, mi usuario en la mayoría de las redes sociales, y no es por pasar un chivo, pero para que vean el ejemplo, es JJ Larrea, en Instagram o Twitter, Juan José Larrea en el canal de YouTube que tengo. Yo todo el tiempo mi objetivo es intentar ayudar en la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación, con un agregado por expertos latinos. Entonces, van a encontrar en esas redes el objetivo que es la de difundir en materiales como este que estamos ahora realizando, donde uno comparte su conocimiento mediante una clase o mediante una entrevista como esta. Liliana, para profundizar qué hacer en una red social es, primero, tener muy en cuenta y conocer, que muy pocos lo hacen. Acá hay un grave error que ahora te lo voy a decir, pero tener muy en cuenta, Liliana, ¿cuál es mi público? Sí, fundamental. En esa red social. Claro. Fundamental. Pero muy pocos lo hacen. El grave error que te señalaba antes tiene que ver con que uno crea un perfil social, publica materiales y ya está. Bueno, podría ser que se fije a ver cuántos likes tuvo, cuántos comentarios tuvo y nada más. Y la mayoría de las herramientas de las redes sociales, la mayoría de ellas, provee una herramienta que es de analítica, donde vos podés ver quiénes te consumen, quiénes interactúan con vos, quiénes ponen likes o comentarios. Likes son me gustas, ¿no? El dedito para arriba. Y desde ahí uno poder perfeccionar, enriquecer la base de datos que te mencionaba antes, pero con esa red social en particular, la que te imagines, poder adaptarse al usuario. Cuando digo usuario decimos usuario, visitante, cliente, ciudadano, dependiendo cuál sea tu organización y a quién te estés dirigiendo. Le llamamos usuario en la jerga comúnmente. General, claro, en términos generales. Vos adaptalo, que nos estás escuchando, a tu estrategia de comunicación. Conocer qué te escriben. Conocer en qué están identificados con vos y en qué no. Estar muy atentos a algo que no nos gusta, que son las críticas. Yo toda crítica constructiva que venga, es a lo que más le pongo atención, porque la crítica que me puede hacer Liliana, me la hace Liliana, y si yo la acepto y la reformo, después son miles y miles de personas que ven algo bueno en mí,
y que incluso lamentablemente no van a saber que fue Liliana la que me ayudó. Claro. Pero estuve atento a eso. Muchas organizaciones en redes sociales no interactúan con las personas. ¿Qué significa esto? Solo publican y no tienen lo que se conoce desde hace muchos años. En inglés es community manager, pero en castellano es gestor de la red social o de las redes sociales, donde pueda interactuar, contestar, agradecer por el aporte, agradecer por el gasto que ha hecho, que es lo más valioso que tenemos hoy. El tiempo. Bien, Liliana, el tiempo. Saber en las redes sociales qué clase de audiencia tenemos en cuanto a que no todos son iguales, pero no te imagines a que no todos son argentinos o no todos son latinos, no, estoy hablando que no todos son iguales los estereotipos que nos visitan en nuestra red social. ¿Qué me querés decir, Juanjo? Te quiero decir esto, hay muchos que solamente nos leen, son pasivos. Cuando nos leen, me estoy refiriendo al que ni siquiera pone un me gusta y le gustó lo que publicaste, no pone nada. Lo tiene como una distracción, pero te sigue. Están aquellos que son sociales o sociables. ¿Qué significa? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Que ponen un me gusta? Claro. Bueno, están aquellos que son más interactivos o tienen un público a su vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu material que vieron y les encantó o les fue de agrado, lo repostean, lo reenvían por otras plataformas. Muchos, más los de mi generación, yo estoy en la generación de los 50, los de la generación de los 40, de los 50 y de ahí para arriba, todavía siguen trabajando, lamentablemente, no digo todos, teniendo en cuenta la matriz con la que veníamos antes, que solo era relación con la prensa. Nuestro principal público era la prensa, para luego llegar a ese todo que hablábamos antes. Entonces solo pensamos en radio, diario y televisión, creyendo que solamente las personas siguen mirando el noticiero por informativo de las 20 horas, la radio, cenando todos juntos a la noche, con la tele prendida, el pan y la soda. Aunque te parezca mentira, el pan y la soda. Ese era el cuadro de antes, donde te decían, Liliana, anda a comprar el pan, porque la mesa no podía estar sin pan. Exacto. La soda, el vino o el pingüino del vino, no voy a nombrar marcas conocidas en ese momento, y la tele encendida. Hay muchos que todavía siguen pensando que todos se informan, si todos se informan, porque muchos no se informan, con ese matiz, o que todavía leen el diario. ¿Cuántas personas ves que todavía a tu alrededor están con el diario abierto, en el bar, en el colectivo, en el tren, en el taxi, en un avión? Me llama la atención que haya puestos de venta de diarios. Creo que lo que menos venden son diarios, venden más revistas, pero posiblemente. Ya el diariero que venía y te traía el diario, creo que es parte de la historia, ¿no? Yo tengo en mi edificio, vivo en departamento, son pocos departamentos, habrá 14, y hay 5 o 6 departamentos que todavía siguen recibiendo el diario, uno de ellos 2 de los tradicionales, y yo no sé si los leen, porque después me los encuentro en el sector de bauleras, donde se apilan los diarios no leídos, que están nuevitos. Pero vaya esto para la reflexión de que hoy la gestión de la comunicación, primero es imprescindible, es de vital importancia, si querés tener una gestión de esa comunicación de tu organización. Con una matriz nueva, algunos sostenemos que hay que desaprender bastante de lo que hemos aprendido, dependiendo de tu generación, para aprender y estar aprestos a aprender constantemente. Es un nuevo lenguaje. Mirá, Liliana, estamos hablando de las redes sociales, pero ¿qué pasa si yo te hablo de un metaverso? ¿Qué pasa si te hablo de un mundo en 3D? ¿Qué pasa si hablo de un movimiento que tiene ya más de una década y se llama transhumanismo y posthumanismo? Y para muchos es ciencia ficción. Es ciencia ficción para muchos que la siguen viendo en la tele, que desconocen que eso existe, que eso es una realidad, que hoy hay un movimiento y hay personas, seres humanos que tal vez las tenés alrededor, ni ellos saben, pero forman parte de lo que se llama transhumanismo. El transhumanismo, básicamente, para que te des una idea, porque te quiero decir algo con respecto a esto. El transhumanismo es un movimiento que trata de mejorar la calidad de vida del ser humano tal cual la debería tener hoy, ya sea con una prótesis, con una operación, con un agregado. Lo que se va teniendo en cuenta acá y lo que yo tengo que tratar de ser desde un punto de vista intelectual, ¿qué es ser intelectual? ¿El que lee los diarios? No, para nada. ¿El que está informado? No, en absoluto. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más comunicación.